Gracias. De nada. Bien. Entonces, este sistema del DSM, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría de Estados Unidos, o el sistema de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, o ICD en inglés, de la Organización Mundial de la Salud, funcionan de la misma manera, con categorías diagnósticas en base a criterios observables y que generan entonces una clasificación consensuada de los trastornos mentales. Pero, ¿qué problemas trae esto? En primer lugar, genera una limitación de las categorías diagnósticas en base a lo que podemos observar. Y a diferencia de las enfermedades en medicina donde tenemos otros elementos de diagnóstico, donde conocemos una fisiopatología clara, aquí no está eso. Y eso implica que hay una heterogeneidad biológica en los constructos actuales. Puede ser que distintos orígenes fisiopatológicos puedan dar mismos síntomas observables. El síntoma, en definitiva, no es tan importante como la fisiopatología y la etiopatogenia para comprender una enfermedad. La tos es un síntoma, y ciertamente no es lo mismo tener la tos en contexto de un resfriado que la tos en contexto de un cáncer pulmonar. Y la tos podría ser parecida en un caso o en otro. Entonces, los síntomas observables no necesariamente hablan de la misma biología detrás, y eso es un problema en tener clasificaciones basadas en síntomas observables. Y eso implica, por un lado, problemas en la conceptualización teórica de cómo entendemos nuestra mirada de las enfermedades en salud mental, pero por otro lado tiene implicancias para la búsqueda de tratamientos eficaces. Y eso se ilustra con el siguiente ejemplo, que tomé prestado, con su permiso, de mi mentor, el doctor Hernán Silva, con un ejemplo del reino animal, en que, para ilustrar esta idea, se inventó el DSM-AA, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para la Alimentación de Animales. Y pueden ver ahí un grupo de 12 animales distintos, y que todos, sin embargo, pueden participar en la misma categoría en la medida que cumplen los siguientes criterios diagnósticos. Criterio A, tener 4 patas. Criterio B, tener cola. Criterio C, enojarse si se les molesta. Y la verdad es que si uno mira esos animales de ahí, todos esos cumplen aquel criterio. Y la mayoría de los estudios tienen un grupo que responde bien, tienen un grupo que tiene una respuesta parcial, y tiene un grupo que no responde. Casi cualquier estudio de tratamiento van a encontrar eso en psiquiatría. Y en el ejemplo, y hay varios estudios que están hechos además por pasos. Se le da este tratamiento, se ve quiénes responden, se da el siguiente tratamiento, se ve quiénes responden, son tratamientos distintos. Se cambia de farmacoterapia a psicoterapia, etc. Entonces, en el ejemplo de los animales, ¿verdad? La etapa 1 se les puede dar pasto. Se ve que hay un grupo que responde bien, son las ovejitas y los cabritas serían, ¿verdad? Que tiene una buena respuesta. Hay un grupo que tiene una respuesta parcial, que serían los chanchos, que son omnívoros, comen de las dos, y otro grupo que no tiene buena respuesta al pasto, los perritos, el león, el ornitorrinco. Y etapa 2 se cambia a darles carne. Y ahora hay otro grupo distinto que tiene buena respuesta. El tratamiento también tiene un porcentaje de respuesta similar, 33%. Y hay un grupo que tiene respuesta parcial. Ojo, se identificó que ese grupo responde a potenciación de 1 y 2, porque como el chancho omnívoro necesita de las dos cosas. Y suele haber un caso refractario. Y ahí las guías ya no saben qué recomendar. Recomiendan pruebe con distintos antipsicóticos, solos o en combinación, por ejemplo, para psicosis refractaria. Pero en realidad podría ser que la biología no esté dando cuenta de ninguno de los tratamientos que estamos usando. Y en el ejemplo, el ornitorrinco se alimenta de gusanos, crustáceos, moluscos e insectos del fango de los ríos. Por lo tanto, ni el pasto ni la carne le iban a venir bien. Entonces, con diagnósticos basados en síntomas observables, difícilmente vamos a tener tratamientos que puedan ser eficaces para la totalidad del grupo.
siempre vamos a tener una heterogeneidad interna, por lo tanto algunos tratamientos algunos van a responder, otros no, y mientras lo sigamos clasificando así va a ser muy difícil entender mejor a quién darle qué. Y eso es importante, a quién darle qué. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos justamente planteó la necesidad de una medicina de precisión en este sentido, donde el uso de la información individual, incluyendo características clínicas y biomarcadores, incluyendo datos genómicos, pudieran ser incorporados en la toma de decisiones clínicas. Y invita a los investigadores a modernizar la manera en que la investigación biomédica se lleva a cabo. Pero, entonces, si los mismos sistemas de clasificación limitan el estudio de la neurobiología subyacente, ¿cómo avanzar? Si la clasificación trastorno depresivo mayor que engloba, o episodio depresivo mayor, que engloba pacientes muy distintos, con síntomas parecidos, pero de orígenes biológicos distintos, ¿cómo voy a estudiar la biología de ese grupo para entender mejor esa precisión? O lo mismo con la esquizofrenia, que se ha planteado si es la esquizofrenia o las esquizofrenias. Pero si uso los criterios diagnósticos de esquizofrenia como grupo, voy a tener pacientes tan distintos, ¿cómo voy a entender mejor la biología subyacente a las enfermedades si las estudio justamente a partir de los criterios diagnósticos de las mismas enfermedades? Entonces, eso requiere un nuevo marco. Y ARDOC justamente es un esfuerzo para desarrollar una aproximación de medicina de precisión para la investigación en trastornos mentales. Y la sigla significa Research Domain Criteria y busca una nueva manera de operacionalizar la información biológica y clínica de los individuos, considerando distintas dimensiones del comportamiento observable, por un lado, es decir, cómo las personas se sienten y se comportan, lo dejó en un lado, pero descriptivamente distinto de lo que configura el diagnóstico. Y por otro lado, estratificar la información de estudios neurobiológicos desde los genes a la fisiología cerebral en lo que llamó unidades de análisis. Y esto entonces va a generar estos dos ejes, una matriz en la que se sistematiza la información neurobiológica disponible para cada dimensión o dominio del comportamiento. Entonces, unidades de análisis vimos de genes, moléculas, células, circuitos, fisiología, conducta, ¿tan? Secuencialmente. Y los dominios los llamó aquellos de valencia negativa, de valencia positiva, dominio cognitivo, de procesos sociales y de arousal y procesos regulatorios. Y se genera entonces esta sábana. Aquí está, por ejemplo, para los dominios de valencia negativa y que tiene subconstructos, como dentro de valencia negativa está, por ejemplo, la amenaza aguda, que genera miedo, la amenaza potencial, que genera ansiedad, la amenaza sostenida, la pérdida y la falta de recompensa frustrativa. Y entonces se genera esta matriz con cada una de las unidades de análisis, desde los genes hasta la conducta. Y esto, por supuesto, genera una matriz más grande, donde cada dominio de los que mencionamos tiene sus distintos subdominios, que están en el lado izquierdo, y cada unidad de análisis están en el lado derecho: genes, moléculas, células, circuitos, fisiología, comportamiento. Vamos a revisar esto un poco más en detalle. Los sistemas de valencia negativa ya los revisamos cuando vimos los subconstructos, y son los sistemas primariamente responsables de las respuestas a situaciones en contextos aversivos. Y los sistemas de valencia positiva son aquellos principalmente responsables de respuestas a situaciones o contextos motivacionales positivos, como la motivación a aproximarse, la respuesta inicial al logro de la recompensa, la capacidad de respuesta sostenida a largo plazo para el logro de la recompensa, el aprendizaje de recompensa y el hábito. Sistemas cognitivos, bueno, atención, percepción, lenguaje, memoria declarativa, memoria de trabajo, control cognitivo. Sistemas para procesos sociales, como afiliación, apego, comunicación social, percepción y entendimiento de sí mismo y de los otros. Y los sistemas regulatorios relacionados con el arousal, que es un continuo de sensibilidad del organismo a los estímulos internos y externos, los ritmos circadianos y el ciclo sueño-vigilia.
Los distintos síntomas o maneras de entender la fenomenología o la sintomatología de los pacientes puede entonces traducirse a estos dominios del RDOC, que están pensados de forma amplia para que independiente del diagnóstico uno pueda encasillarlos donde corresponda. Y hay un ejemplo como distintos síntomas psicóticos, ¿verdad? Pueden traducirse a los constructos de los dominios del RDOC, y donde puede ser que algún síntoma vaya a más de un constructo. Y cruzar luego esa información, ¿verdad? Como hemos mencionado, con algo secuencial que es de los genes, las moléculas, las células, los circuitos, la fisiología y finalmente la conducta. Un ejemplo práctico de cómo aterrizar esto en la investigación es el proyecto BSNP, o Bipolar Schizophrenia Network on Intermediate Phenotypes. Este es un ejemplo consistente con el proyecto RDUC, donde los individuos se van a distribuir en múltiples grupos de espectro de psicosis sin tener en cuenta los diagnósticos tradicionales. Por ejemplo, los sujetos con trastorno bipolar 1 pueden tener episodios psicóticos. Los pacientes con esquizofrenia pueden tener episodios psicóticos. Un cuadro entre medio de la bipolaridad y la esquizofrenia que se llama el trastorno esquizoafectivo también puede dar síntomas psicóticos. Aquí tomaron pacientes de estos tres diagnósticos y los tomaron como un grupo grande y los redistribuyeron en tres grupos distintos, pero no dependiendo del diagnóstico original, sino en base a hallazgos neurobiológicos que encontraron. Entonces, en este grupo, los investigadores estudiaron una gama de variables de distintas unidades de análisis, como las que revisamos recién, y con técnicas estadísticas identificaron grupos de individuos basados en los patrones de datos. Y luego, entonces, estos nuevos grupos formados por patrones de datos resultaron independientes de los diagnósticos tradicionales. Podrían haber coincidido, por lo que la crítica anterior se habría visto en entredicho, pero no coincide. Hay una cierta tendencia, pero no es definitiva. Y estos nuevos grupos definidos biológicamente le llamaron biotipos. Y se espera que estos biotipos puedan tener una mayor validez biológica y una predictibilidad clínica potencialmente mejor que las categorías de diagnóstico limitadas a los síntomas observados. Aquí fueron primero a ver los síntomas clínicos en estos grupos de pacientes con esquizofrenia en azul, con trastorno esquizoafectivo en rojo, con trastorno bipolar en un episodio psicótico en verde. Y vieron que los puntajes de síntomas positivos, negativos, psicopatología general del PANSS, que es la Positive and Negative Symptom Scale, eran similares entre los grupos, no había tanta diferencia. En la escala de manía o de depresión, síntomas afectivos, tampoco habían grandes diferencias que fueran significativas, considerando las barras de dispersión. Lo mismo en una escala de funcionamiento, a la derecha. Ahora, en cuanto a distintas áreas de esa escala de funcionamiento, si bien había alguna diferencia donde los pacientes con esquizofrenia en verde y con trastorno esquizoafectivo les iba un poco peor que el grupo, nótese que tienden a viajar juntos, por así decirlo, es decir, para cada dominio, donde hay déficit hay para todos los grupos, y donde hay puntajes mejores son para todos los grupos. Y para la afectación cognitiva, me dio aquí con el BACS, que es el Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia. Cierto que los pacientes con esquizofrenia parecían tener peor rendimiento que aquellos con cuadros más bien afectivos, como el grupo bipolar, y con los esquizoafectivos entre medio, pero finalmente todos tenían algún grado de déficit, y muy distinto al grupo de sujetos control. Por lo tanto, y además, mismo que vimos para funcionamiento, para cada subtest del Brief Assessment of Cognition, los pacientes variaban juntos. Es decir, aunque los triángulos, que son el grupo con esquizofrenia, suele irle peor siempre que a los verdes, que son el grupo con trastorno bipolar, a todos les iba un poco mejor
en la fluencia verbal, un poco peor en la codificación de símbolos, etc. Entonces da una idea de que hay algo en común, que por lo tanto separarlos artificialmente para estudiarlos artificialmente a priori en base a cómo están separados ahí, por los diagnósticos DSM, en base a síntomas observables, podría no tener tanto sentido, considerando que parecen tener más en común entre ellos que diferencias entre ellos versus el grupo de comparación de sujetos sanos que está flotando arriba con los rombos celestes. Entonces toman este grupo de sujetos, 3 grupos de sujetos, uno con esquizofrenia, uno con trastorno esquizoafectivo y otro con trastorno bipolar con síntomas psicóticos. ¿Y por qué hay personas de distintos colores en cada grupo? Porque presumen que hay heterogeneidad biológica al interior de cada uno de estos grupos, ¿cierto? Pero que tienen suficiente en común para estudiarlos juntos. Entonces, los estudiaron todos juntos, los agarran todos juntos como un grupo grande de sujetos con psicosis. Y a esos pacientes, entonces, entendiendo que hay heterogeneidad interna, pero ahora tomando el grupo grande, se ve sus parámetros biológicos y hubieron 2 que discriminaban bien 3 grupos o 3 biotipos distintos, que eran el control cognitivo en las pruebas del Brief Assessment of Cognition, del BACS, y la reactividad sensorimotora en el electroencefalograma. Y entonces, con eso, en base a esos parámetros, tuvieron estos 3 biotipos, que llamaron biotipo 1, 2 y 3, donde se espera que entonces que haya mayor homogeneidad interna en cada uno de los grupos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, si tienen preguntas, me interrumpen nomás. Yo tenía perdón, no sé si está Rodrigo o alguien más. Rodrigo Garrido primero y ya. Benjamín enseguida. Bueno, gracias. Yo tengo 2 preguntas. Una metodológica que me pareció haber visto que había como un valor que llegaba como a menos 1.5, creo que era una gráfica, pero que era, al parecer, una sumatoria o una ponderación de diferentes escalas. No sé si, creo que esta, ¿qué está graficado aquí? Pero para contextualizar, yo pregunto porque me parece interesante si es que es lo que yo creo, como aplicar distintas escalas que midan distintas cosas y unificarlas, en el entendido de que, dada la complejidad del fenómeno, una escala por sí sola no puede dar cuenta de todo lo que pasa, pero tal vez valga la pena como hacer un valor total. Como para poder explicar el fenómeno. Esa es como una, y lo pregunto porque clínicamente yo soy kinesiólogo y muchas veces ocupamos una escala, pero muchas veces queda corta, entonces porque podría ser aplicable una cosa así para escribir un fenómeno complejo como por ejemplo el movimiento humano, no sé, la conducta en general, ese tipo de cosas. Déjame con una ponderación global. ¿Ya? Esa antes de la siguiente pregunta. Una es el Brief Assessment of Cognition es una batería de varias pruebas cognitivas, efectivamente, Rodrigo, y que miden los dominios que están puestos aquí: memoria verbal, secuenciación de dígitos, una prueba motora, una prueba de fluencia verbal, una prueba de codificación de síntomas, de signos, donde hay signos asociados a los números y tienen que poner el número que corresponde, ¿no? Y otra que mide velocidad de procesamiento, eso en general. Y otra de la Tower of London, que mide razonamiento y resolución del problema. Es decir, son distintos dominios cognitivos y que se da un compuesto global. Y ese el puntaje global, el puntaje final de la batería cognitiva, de todas las pruebas cognitivas, está graficado acá. ¿Y qué significa un Z-score? Es cuántas desviaciones estándar por debajo de una población de similar edad y género en la población normal tendría como resultado. Es decir, la gente que validó el test lo validó en un grupo que su resultado promedio sería el 0.0, ¿de acuerdo?
para su edad y género. Pero de ahí entonces la gente puede estar más abajo o más arriba. Y el grupo de controles sanos que tuvieron aquí les fue un poquito mejor que la gente con la que validaron el test, que fue anteriormente. Pero, pero ¿cuánta desviación estándar para abajo de la población con la que se validó el test en el global tienen? Eso es lo que está mostrando aquí. Entonces, hay una variación entre menos 0,5 y menos 1,5 desviación estándar hacia un peor resultado. Ya, ya, buena, bacán. Y tenías una segunda pregunta, me pareció. Sí, pero que le dé Benjamín nomás. Yo siempre me he quedado la duda Dale. con el RDox, si ha podido demostrar que al dividir a los grupos, por ejemplo, tenemos mejor pronóstico o tienen mejor respuesta al tratamiento. Como que veo que logran, por ejemplo, demostrar subgrupos, pero nunca he podido encontrar un estudio que diga, bueno, y este subgrupo lo tratamos con esto y mejoró, o este tiene mejor pronóstico, o son más... Es Eso. una buena pregunta, Benjamín, pero la vamos a dejar para el final. Pero porque es noticia en desarrollo, pienso yo. Doc, y la otra pregunta era que asumo esto como un nuevo paradigma o un paradigma diferente al CIE. ¿Hace cuánto tiempo se está desarrollando en estas sábanas que usted proponía y en estos análisis? 10 años más o menos. Ya. Sí. O sea, reciente dentro de Pero la no significa que la mayoría de la investigación se está haciendo de esta manera, significa que al menos hay una posibilidad de hacerlo de esta manera. La agencia gringa están dando, como el Fondesit de allá, está o estuvo por algunos años dando financiamiento solo a iniciativas de salud mental que estuvieran dentro del marco del ARDOC. Y no con categorías diagnósticas tradicionales. Pero en el mundo se sigue haciendo mucha investigación en base a categorías diagnósticas tradicionales y se sigue publicando en base a categorías diagnósticas tradicionales. Lo que es un problema, como ya hemos visto, para poder, es una camisa de fuerza, digamos, que dificulta entender mejor la realidad biológica de cada persona o de cada grupo de personas. Esta no es necesariamente la única manera de salir de ahí, pero al menos es una que vale la pena conocer. Y en el pregrado también me imagino que sigue operando el paradigma ¿cuál? ¿Cómo están esas correlaciones de fuerzas? En el pregrado yo pienso que hay que seguir enseñando con las categorías diagnósticas tradicionales porque es lo que los alumnos van a usar como medicina general. Ya. Yo tengo que hacer es una buena pregunta esa, tengo que hacer las clases de neurobiología para el curso de quinto de psiquiatría de los alumnos de medicina. Ahora, en unas semanas más, tengo que mandarlas. Y tengo justamente esa duda. ¿Meto esto del ARDOC o lo dejo fuera y me quedo con lo más tradicional? Para no enredarles la cabeza, porque es su primera aproximación a la psiquiatría. Creo que primero hay que enseñar el estado de dónde está la cosa y después en niveles superiores mostrar los desafíos hacia adelante en investigación. Pero hacia el final de la clase acepto sugerencias para el curso de pregrado de quinto medicina si debiera o no incorporarle algunos de estos contenidos. Serán muy bienvenidos. Jiménez. Yo tengo una pregunta, porque el ARDOC es una iniciativa en el fondo que promueve la investigación, por lo que entendí, y tratar de ordenar los resultados. Sí. Pero ¿qué relación tiene con, o qué opinión tiene este grupo, o tú, digamos, con la CIF, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, que también incluye la funcionalidad de todas las condiciones de salud, incluyendo salud mental, incluyendo aspectos funcionales, tanto de los aspectos cognitivos como mentales propiamente tal? Es una súper buena pregunta, no sé, pero pienso que ellos debieran considerar el funcionamiento dentro de los parámetros a evaluar. Y solemos evaluar funcionamiento en los estudios con algunas escalas menos o más complejas dependiendo de las posibilidades del grupo, como parte de los outcomes de tratamiento. Pero eso suele hacerse desde el marco de las categorías diagnósticas tradicionales también, donde por lo tanto van a haber grupos heterogéneos en su capacidad de funcionamiento. Ok, gracias. Vale.
Entonces, ¿qué fueron a mirar este grupo en este caso? Fueron a buscar distintos, aquí está lo que ya vimos, ¿verdad? La configuración de los grupos. Y cómo se distribuyen estos grupos, estos biotipos, en cada columna, biotipo 1, biotipo 2, biotipo 3, con cada diagnóstico tradicional. Si se fijan, hay pacientes que estaban diagnosticados con diagnósticos tradicionales distintos: esquizofrenia en el triángulo, trastorno esquizoafectivo en las cruces y trastorno bipolar psicótico en los círculos, que fueron a distintos biotipos. A lo mejor hay más pacientes con esquizofrenia en el biotipo 1, hay más pacientes con bipolaridad en el biotipo 3, pero números más, números menos, hay de todos en todos. Entonces fueron a mirar cómo se podía entender los parámetros de resonancia, un estudio de resonancia magnética funcional, por ejemplo, que es algo distinto de cómo se confeccionaron los grupos, y si se separaban mejor los grupos por diagnósticos de DSM o por biotipos. Y se vio que por biotipos hay una separación bastante clara entre los resultados que encontraron con una técnica distinta, el biotipo 1, biotipo 2, biotipo 3. Están mostrados ahí. Entonces, se espera que la investigación bajo el marco del ARDOC conduzca al descubrimiento de nuevos biomarcadores. ¿Y qué es un biomarcador? Un cambio medible en algún tejido o fluido corporal que pueda ser utilizado como indicador clínico. Por lo tanto, tiene que tener una utilidad clínica un biomarcador para ser considerado como tal. Y los biomarcadores están en la interfaz entre la investigación básica y las aplicaciones prácticas. Potenciales usos clínicos son varios, desde ver la respuesta y la eficacia de un tratamiento como predictores de respuesta, hasta tener predecir efectos adversos, que no es lo mismo que predecir respuesta, y ver indicadores del curso futuro de la enfermedad antes de la intervención o con intervención en curso. Dependiendo del curso de la enfermedad, del momento de la enfermedad, vamos a tener distintas posibilidades. Por ejemplo, en sujetos de riesgo, lo que está aquí en el 1, puede ser que identifiquemos grupos de riesgo de desarrollar la enfermedad, pero que todavía no la hayan desarrollado, y poder entender entonces quiénes tienen más chances de progresar a hacer la enfermedad y quienes no, puede ayudar a tomar medidas específicas. Lo otro es, en el contexto de cuando se está desarrollando la enfermedad, el contexto agudo, tener marcadores diagnósticos, es decir, que nos puedan confirmar quién sí tiene la enfermedad y quién no. Y que posteriormente nos puedan orientar hacia quién va a tener mejor respuesta a tratamiento, que nos puedan ayudar a elegir tratamientos, quién va a responder mejor a qué, como el ejemplo que dimos del DSMA, digamos, ¿no? Cosa de dar a cada uno lo que necesita realmente en base a lo que biológicamente está ocurriendo. Y también otra variante de eso es predecir efectos colaterales adversos. Las publicaciones de biomarcadores han ido subiendo, y esto probablemente, si lo actualizáramos más, ha ido subiendo aún más. Y para esquizofrenia, por ejemplo, se han estudiado muchos biomarcadores, y está claramente definido como una necesidad. Un estudio que hicimos acá, esto fue en contexto de mi tesis de doctorado, y estudiamos al factor neurotrófico derivado del cerebro como biomarcador molecular del funcionamiento cognitivo en pacientes con esquizofrenia. Y este trabajo fue colaborativo con la gente del hospital psiquiátrico. Medimos niveles de BDNF plasmático en pacientes con esquizofrenia en sujetos control, y vimos que los niveles eran menores en los pacientes, que es lo que se había encontrado en la literatura internacional, pero que esta diferencia no era significativa respecto a los sujetos sanos control. Hay un metaanálisis que nos habla de que efectivamente se ha visto que los pacientes, los niveles
de BDNF son menores en los pacientes que en los sujetos control, pero que hay una heterogeneidad importante entre distintos estudios. Entonces, una razón para esa heterogeneidad es que están tomando distintos grupos de pacientes, en esto de que la esquizofrenia puede ser un constructo muy amplio, con pacientes muy distintos, por lo tanto con heterogeneidad biológica interna. Y lo que hicimos ahí, antes de saber del ARDOC incluso, fue separar el grupo de pacientes en 3 subgrupos, clasificados en base a su rendimiento cognitivo, en una escala cognitiva que se llama la batería cognitiva de consenso de Matrix, o MCCB, que es un poco más completa que el BACS, y que también separa estos puntajes, son los Z-scores. Y dependiendo de los resultados, tuvimos estos 3 grupos. Y fuimos a mirar entonces qué pasaba con los niveles de BDNF plasmático en cada uno de estos grupos en relación al sujeto de grupos control. Y ahora sí encontramos que en el grupo de sujetos de BDNF, en el grupo de pacientes con esquizofrenia de peor rendimiento cognitivo, los niveles de BDNF sí eran significativamente menores que en el grupo control. A pesar de haber achicado el grupo en 3, el grupo grande en 3, y por lo tanto tener un menor N. Cuando los resultados no dan significativos, uno lo primero que piensa es, tengo que aumentar el N. O que no es nomás, pero también si es positivo no está detectado, piensa que tiene que aumentar el N. Pero a veces no. Si fijan, aquí, a pesar de un N menor, teníamos un grupo más homogéneo biológicamente. Al haber reclasificado, o subclasificado más bien aquí, los pacientes en base al rendimiento cognitivo. Y al tener un grupo más homogéneo de pacientes, sí pudimos identificar un marcador distinto que el que estábamos estudiando, los niveles plasmáticos de BDNF, y que fueran menores que en el grupo control, y menores que en el grupo de pacientes con mayor rendimiento cognitivo, por cierto, también. Eso estaría a nivel proteómico, ¿cierto? Pero hay distintos niveles donde los biomarcadores pueden tener un rol, y estos son solo los biomarcadores moleculares, por así decirlo. Entonces está a nivel genómico, a nivel transcriptómico, que es el set de transcriptos de RNA producidos por el genoma. El proteomics sería el completo perfil de las proteínas en los fluidos biológicos, los metabolomics, los lipidomics, también hay estudios a nivel de los lípidos, ¿verdad? Está la epigenética, la modificación posterior, ¿verdad? Cuando ya tenemos el código genético establecido, que va a definir qué se expresa y qué no. Y también a nivel del sistema inmune hay una serie de estudios de marcadores inflamatorios en patologías neuropsiquiátricas. Ahora, acercándonos a la pregunta que hacía Benjamín, ¿cómo esto podría o no ser útil? Yo pienso que en el futuro vamos a verlo. Pero, en esquizofrenia hemos visto que hay aumento de parámetros inflamatorios. Entonces se ha utilizado antiinflamatorios como tratamiento adjuntivo a los antipsicóticos para pacientes con esquizofrenia. ¿Y qué creen que resultó? No hubo una buena respuesta. ¿Y por qué es eso? En parte. Porque si bien los promedios, ¿cierto? Implica marcadores inflamatorios y considerando las definiciones estándar, considerando la estadística, da para decir que hay parámetros inflamatorios como IL-6 mayores en esquizofrenia que en sujetos del grupo control, hay una heterogeneidad importante. Entonces, si le damos antiinflamatorio como tratamiento adjuntivo a este grupo grande de pacientes, nos vamos a tener algún beneficio necesariamente. Pero ¿qué pasaría si tal vez le damos al grupo de pacientes que tiene un perfil inflamatorio y no al que no? Entonces, eso es algo donde este enfoque también de dividir biotipos biológicos puede ayudar. Aquí, entonces, los Waker, que son un matrimonio, Tomás Waker y Cynthia Waker, están en esa línea usando la medición de citoquinas plasmáticas para definir biotipos de alta inflamación en esquizofrenia y trastorno esquizoafectivo. Y lo que se espera es entonces después poder llegar a estudios que muestren
resultados, porque no es lo mismo darle un tratamiento novedoso como antiinflamatorio al grupo grande de pacientes definidos bajo el constructo DSM, que a lo mejor a un subgrupo o a un biotipo específico estudiado y definido en base a parámetros biológicos, sean electroencefalográficos o cognitivos, como el ejemplo del BSNP de Carol Taminga y colaboradores, o sea en base a un perfil específico de citoquinas que sea un perfil de alta inflamación. Y así entonces hay biomarcadores que están al nivel molecular, que pueden tomarse en sangre, suero, plasma o líquido cefalorraquídeo, pero también hay biomarcadores a nivel imaginológico y biomarcadores a nivel electroencefalográfico, lo que es un campo novedoso y amplio para el estudio de los trastornos neuropsiquiátricos. Acá en Chile, ¿en qué estamos? En el equipo de investigación en psicosis del Dr. Silva, conocido como Silva Lab. Tenemos por lo menos 3 niveles que estamos estudiando, las personas que hemos trabajado con él y que nos hemos formado con él, donde está la doctora Leonor Bustamante, que dio la clase inaugural con la parte genética, ¿cierto? Y ella, bueno, como ella misma dijo, ¿verdad? Tiene su vinculación con la clínica psiquiátrica, pero tiene su cargo en el programa de genética humana, donde está ahí desarrollando toda esa área. Está Pablo Gaspar, por otro lado, en la clínica psiquiátrica, en la parte de electroencefalograma y de marcadores psicofisiológicos. Y entre medio de los dos estoy yo tratando de hacer algo con el BNF, factores neurotróficos, y eventualmente en el futuro citoquinas proinflamatorias que queremos medir en los pacientes también, justamente para identificar grupos y que puedan responder mejor a algunos tratamientos. Entonces, en conclusión, la matriz RDOC se ha convertido en un nuevo marco para organizar los esfuerzos de investigación que libera a los científicos de las categorías tradicionales que han demostrado ser heterogéneas. La pregunta es si se convertirá el RDoC en un sistema de diagnóstico como el DSM o el CIE. La respuesta es no. El RDoC es un experimento para determinar si un enfoque diagnóstico basado en la biología, el comportamiento y el contexto puede ser útil para los trastornos mentales. Esta iniciativa generará un caudal de información neurobiológica y clínica que estará disponible de manera ordenada, y si tiene éxito, se espera que el RDoC aporte esta información a los sistemas diagnósticos del futuro. El proyecto RDoC pretende que las nuevas maneras de agrupar a los individuos, resultantes de datos de investigación, puedan definir categorías de diagnóstico más precisas y conduzcan a una mejor orientación para el tratamiento y, en última instancia, a mejores resultados. El descubrimiento de biomarcadores en este contexto es un paso clave en este proceso, de manera de contribuir a desarrollar una medicina de precisión para nuestros pacientes. Creo que es importante no olvidarse que la medicina de precisión no se va a limitar a los aspectos biológicos de la individualidad de cada uno para elegir tratamiento, sino que también tiene que considerar todos aquellos aspectos psicosociales y de la historia que cada paciente tiene, donde el tratamiento personalizado tiene que ser la clave no solo en lo biológico, sino también en lo no biológico. Eso. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación. Abrimos espacio para preguntas. Pueden encender sus cámaras para las preguntas, por favor, para que podamos conversar. Los que puedan, naturalmente. Entonces, para partir por la pregunta de Benjamín, que dije que le íbamos a dejar para el final, no hay resultados todavía que yo conozca, pero creo que se ha encaminado una manera y ha ido quedando claro que hay una manera de reclasificar, al menos, que puede ir por subclasificar o que puede ir por ampliar y de ahí reclasificar, que está tomando fuerza en estudios biológicos y estudios de tratamiento, y que yo pienso que todavía no ha dado resultados, pero yo mantendría cierto optimismo de que por ahí puedan encontrarse resultados novedosos que han dejado de encontrarse. La investigación está un poco estancada desde el punto de vista
de seguir investigando dentro de las categorías diagnósticas tradicionales. Y probablemente, aunque no dé directamente paso a nuevos tratamientos, sí puede en el futuro informar nuevos sistemas de clasificación. Y cuando eso esté, los estudios que usen un marco de CM o CIE que incorpore variables biológicas que se hayan generado desde esta manera de investigar, eso sí probablemente también dé paso a nuevos tratamientos. Entonces creo que es todavía noticia en desarrollo, como decía, pero creo que al menos se está mejor encaminado que antes en cuanto a la manera de entender que hay que salir del marco rígido que imponen las categorías de SM para poder encontrar mejores resultados. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? Solo comentario que me parece una excelente iniciativa, la verdad, porque claramente el comportamiento biológico de las personas es distinto y encasillarlas en criterios diagnósticos que son bien rígidos dificulta el evaluar la respuesta a los tratamientos. Yo creo que, como dice el Benjamín, si bien quizá todavía, yo no soy experta en psiquiatría para nada, pero si bien a lo mejor todavía no hay estudios que muestren las diferencias de las respuestas terapéuticas, creo que es súper importante. Por ejemplo, el estudio que mostrabas tú del BDNF en los subtipos de esquizofrenia, sería interesante, abre una puerta para en el fondo ver si los factores asociados que modifican el BDNF logran tener una respuesta terapéutica, o como por ejemplo podría ser el ejercicio. Ver si el ejercicio es distinto en un grupo de esquizofrenia de menor rendimiento cognitivo o no, o si efectivamente esta población se beneficia de programas de ejercicio que sean alcanzar a nivel de políticas públicas, por ejemplo. Encuentro ultra mega interesante. Súper, muchas gracias, Jimena. Y de hecho hay varios estudios con ejercicio y han mostrado un impacto positivo, tanto en estado de salud general como en la mejoría de síntomas cognitivos, justamente, con el ejercicio. Y eso se ha correlacionado también con aumentos de BDNF. Así que sí, esa es una línea muy, muy importante. Sí, nosotros en el Exequiel tenemos un programa de terapéutico en pacientes hospitalizados en psiquiatría, en hospital de día. Entonces, todos son niños, tanto de la vida, y si no puede cambiar el curso de enfermedad, lo encuentro. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.